Hola, hola, les damos la bienvenida a una nueva hora de noticias acá en D-News. Soy Cinzia Franceschiello, un placer saludarles a nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción en este lunes 17 de marzo de 2025. Vamos a compartir con ustedes los títulos más destacados de Latinoamérica y el mundo. La primera foto del Papa. El Vaticano difundió una imagen de Francisco desde el Hospital Gemelli. Acto de Bolsonaro en Brasil. El expresidente afirmó que lo quieren preso o muerto. Escándalo en el Congreso de Chile. Renunció la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Tiempo de descuento en Ecuador. Cuenta regresiva para el debate presidencial entre Noboa y González. Ola criminal en Perú. Conmoción por el asesinato del cantante Paul Flores. Tensiones por el tren de Aragua. Venezuela acusa a Estados Unidos de criminalizar a los migrantes venezolanos tras las deportaciones a El Salvador. Recorremos en vivo Latinoamérica. Este lunes tenemos esta panorámica desde Punta del Este en Uruguay, esta hermosa y reconocida costa desde donde estamos transmitiendo en vivo para el mundo entero. Les vamos a dar a su entera disposición nuestras redes sociales, especialmente nuestra cuenta de WhatsApp, a donde nos pueden hacer llegar todos sus mensajes. Solo tienen que escanear el QR que está en pantalla y escribirnos. Lo que quiero dejar claro es que deben respetarse los resultados, deben respetarse la designación y la selección. ¿Cuándo se hará eso? Seguro antes del 31 de marzo, para cumplir con el proceso interno ante el CNE y que cada estado donde se vaya a presentar el gobernador se haga la propuesta, gobernador y legisladores, porque nosotros somos un equipo, y cuando se presente la propuesta igualmente los de la Asamblea Nacional, van y se entrega y se hace un gran acto por estado para la postulación de los candidatos y las candidatas del gran bloque de la patria, del gran polo patriótico de la Revolución Bolivariana, de manera unitaria. Eso es una gran fortaleza. Lo saben los enemigos de la patria, lo conocen. Los enemigos de la patria, los de adentro y los de afuera, lo saben perfectamente. Que no han podido hacer ninguna horadar la fortaleza de la unidad del gran polo patriótico y de la Revolución Bolivariana. Declaraciones de Diosdado Cabello, el segundo al mando del gobierno chavista, que sin duda incrementan las tensiones entre Venezuela y Guyana. De esta forma aseguró que celebró con una extraordinaria participación a asambleas comunitarias en la Guayana Esequiba, en referencia a este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, rico en petróleo y otros recursos naturales que disputan con Guyana, y así para la presentación de propuestas de candidatos a las regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Diosdado Cabello dijo que así como en Venezuela la participación fue extraordinaria, también lo fue en Guayana Esequiba, que asegura es de Venezuela
no de Guyana. Insistió en que no hay ninguna duda de que todo lo que esté al oeste del río Esequibo es de Venezuela, mientras que en Guyana no tienen control ni del territorio ni de la gente. Esto lo aseguraba Cabello. Dijo que cualquier ciudadano podía participar en las asambleas sin ningún problema y el Ministerio del Interior del país rechazó estas declaraciones de Cabello. Además, reiteró que también sumarán a la Asamblea Nacional Chavista los diputados de ese territorio en disputa, y es que según el PCV un total de 130.000 nombres fueron postulados en estas asambleas comunitarias que se llevaron a cabo el fin de semana. Y a esta hora vamos a viajar hasta Bogotá, Colombia, para establecer un contacto con nuestro compañero Sergio David González desde el lugar con los temas más destacados. Hola Sergio, ¿cómo estás? Cintia, un gusto saludarte, también a nuestros televidentes en Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Pues hay una información destacada que se registró durante este fin de semana y es la incautación de 5.4 toneladas de cocaína, una cocaína pura que el gobierno chavista pues dio a conocer esta información, que fue incautada en la frontera con Colombia. Esto es algo extraño. Normalmente desde Venezuela no se tiene este tipo de información de incautación de cocaína, y este es el anuncio que hace Diosdado Cabello allí, justamente hablando sobre esta incautación, que se convierte en la más grande, por supuesto, para el anuncio del régimen chavista. En Colombia este tipo de información es mucho más frecuente. Normalmente por semana se están incautando entre 10 a 15 toneladas de cocaína en las diferentes ciudades y sobre todo en los puertos de Colombia, pero allí lo están mostrando en Venezuela como si fuera un gran operativo, un operativo que se desplegó, reconocido como el operativo Relámpago por parte de las autoridades del régimen chavista. Veamos a continuación, Cinza y televidentes, las declaraciones de Diosdado Cabello hablando sobre esta incautación, 5.4 toneladas de cocaína en la frontera con Colombia. ¿Por qué pasó la droga por ahí? Y hemos llegado a en esta operación, una operación de alto impacto, donde tenemos detenidos hasta ahora 9 ciudadanos. Me falta aquí la hoja donde está el resumen de lo... Aquí está, perdón. Tenemos 9 ciudadanos detenidos, 2 delincuentes que hicieron frente a la operación en el momento que nosotros llegamos, que llegaron los organismos de seguridad. Y como dicen por ahí, agárrense, 5.407 kilos de cocaína, es decir, 5,4 toneladas de cocaína de altísima pureza. Es bueno hacer los registros, pero difícilmente se haya dado con un alijo tan grande de drogas. Esto no fue casual, repito, esto es un proceso de inteligencia.
Bien, esto hablaba Diosdado Cabello con respecto a esta gran incautación que se hace. Y Sergio, podemos hablar también un poco del impacto que tiene esta operación que han realizado en las distintas bandas de narcotraficantes, que sin duda es un golpe por la cantidad que se ha incautado de cocaína. Sí, claro, Cincia. Aquí la noticia puede ser que, perdón, por fin Venezuela está realizando operativos contra el narcotráfico, porque siempre se estaba realizando operativos desde Colombia, pero no se conocía información desde Venezuela. En lo corrido este año, con esta incautación de los 5.4 toneladas de cocaína, ya completarían cerca de 8 toneladas en el transcurso de estos 3 primeros meses de 2025, una cifra inferior a la que maneja Colombia, que maneja unos datos de incautación mucho más fuertes. Pero aquí lo bueno es que Venezuela ya está empezando a realizar operativos contra el narcotráfico transnacional. De todos es sabido que el ELN, que está presente allí en la región del Catatumbo, utiliza la frontera con Venezuela para poder sacar la producción de cocaína que se produce en esta selva. Así que, bueno, es una medida importante lo que está haciendo en este momento el régimen chavista, demostrando, yo creo, a la comunidad internacional que ellos también pueden dar golpes fuertes a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en su territorio. Lo que se esperaría es que estas incautaciones se sigan presentando en lo corrido de este año para demostrar sinceramente que Venezuela sí está dando unos golpes certeros y está ayudando para disminuir totalmente el narcotráfico en el continente americano, Cincia. Y en la relación con Colombia, Sergio, también es importante, ¿no?, que hablemos cómo afecta al país esta situación. Sí, claro, aquí tiene que haber una cooperación totalmente directa entre ambas autoridades y es lo que se esperaría con el nuevo ministro de Defensa, al cual tuvimos una entrevista en exclusiva para D-News, donde dice que la colaboración va a estar muy fuerte relacionada con Venezuela, pero por supuesto con las directrices directamente del presidente Gustavo Petro, sobre todo en la relación allí en la región del Catatumbo, que en este momento vive una situación muy compleja de inseguridad, con más de 55.000 personas desplazadas y confinamiento también de varias personas en esta región, que en su mayoría terminaron en la ciudad de Cúcuta y en Ocaña, pero hay otros que también pasaron la frontera y se encuentran por el lado venezolano. Aquí lo que se necesita directamente es una colaboración conjunta para poder disminuir cualquier brote de inseguridad que se presente en la frontera. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos como todos los días, trayendo la información más destacada desde la región. Estaremos muy pendientes de las noticias desde Colombia. Este fin de semana el Vaticano ha compartido la primera fotografía oficial del Papa Francisco desde su internación en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma hace más de un mes específicamente. Esta es la primera foto que tenemos de Francisco, donde lo podemos observar desde su costado y no se había tenido otra imagen desde que ingresó en el Policlínico por una neumonía biliosa. Ahora se dio a conocer que él está estable de salud y el Vaticano publicó estas nuevas actualizaciones sobre el pontífice, confirmando los progresos destacados en la última semana. El Papa continúa con la oxigenoterapia de alto flujo, reduciendo gradualmente la necesidad de ventilación mecánica no invasiva por la noche. Francisco todavía requiere terapia médica hospitalaria, fisioterapia motora y respiratoria. Estas terapias por el momento muestran nuevas mejoras graduales y continúan los fieles dejando sus tarjetas y elevando sus oraciones por la salud de Francisco. Y
Y esta noche, a través de la pantalla de D-News, usted podrá disfrutar de la segunda temporada del programa Familias Narco. Y es que en el 2024 pudimos conocer las bandas de narcotraficantes más peligrosas de América Latina. Y en esta oportunidad vamos a conocer cuáles son los líderes que las manejan. Veamos un adelanto de este programa. Él tenía una personalidad de liderazgo dentro de sus características, ¿no? Entonces, esa capacidad de liderazgo le ayudó bastante a conectarse dentro del grupo y llegar a liderar. Además de su capacidad de inteligencia, liderazgo, también era una persona muy convencedora, muy carismática, convencedora, manipuladora. A pesar de que no tenía un nombre particularmente formado, tenía una habilidad social. Y esa habilidad social le dio para poder hacer alianzas estratégicas con diferentes partes, y por eso fue su imperio. Y después empezó a construir alianzas con otros cárteles en Sudamérica, en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala, en Colombia, y empezó a hacer alianzas diferentes partes. Esa fue la primera que hizo. Y algo más empezó a hacer. Él empezó la diversificación del portafolio, es decir, no solo cocaína, también heroína. Es el Chapo Guzmán. Entonces hace básicamente dos cosas. Diversifica, uno, el portafolio, no puede concentrarlo, lo que se diría, no puedo colocar todos los huevos en la misma canasta, lo que hace tal cual, lo que hace una empresa financiera. Y lo segundo es que crea alianzas, no puedo estar solo. Entonces, antes los carteles eran muy centrados sobre ellos mismos y claro, pues eso daba a que se fueran destruyendo. Este lo abre, entonces entiende cómo se relaciona con los diferentes carteles y diferentes instituciones criminales que hay. Logró cooptar a las autoridades de forma directa en los municipios especialmente olvidados, que quiere decir donde no había inversión. Y lo segundo son las comunidades y especialmente los gremios. Cuando veían que salía una ley, una normativa, algo que iba contra ellos, lo buscaban en son de protección. Y él terminó siendo una suerte de benefactor para ciertos grupos poblacionales e incluso con inversiones especialmente para jóvenes, espacios deportivos, recreo deportivos, el acompañamiento a lo que la misma comunidad decía capital semilla, es decir, daba plata para microempresas y desarrollo, y las personas terminaban defendiéndolo prácticamente, incluso pidiendo que llegaran a sus comunidades. Eso, por supuesto, le permitía a él tener control, favorabilidad y ahí meter y relacionar todo su actuar delictivo. El Chapo Guzmán, creo que las principales estrategias que utiliza son tres, diría. La primera es la construcción de un gran sistema de túneles que conectan la frontera norte de México con Estados Unidos para transportar droga. Eso le permite, en un primer lugar, facilitarse su cadena, disminuir los costos en términos de movilización y reducir los costos también de control de corrupción de agentes oficiales y, por lo tanto, ascender en sus ganancias. Además de los túneles, el cártel utilizaba aviones, utilizaba submarinos, barcos pesqueros, trenes cisterna e incluso latas de productos legales como jalapeños, muy consumidos en México, para el contrabando de las drogas. Estos métodos permitieron mover grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos y desde ahí hacia los mercados internacionales. Lo segundo que hace el Chapo Guzmán, que se le atribuye más bien al Chapo Guzmán, que me parece que puede ser interesante, es él genera toda una política flexible, implementa una política flexible de alianzas con organizaciones criminales pequeñas, principalmente en las zonas fronterizas, para permitirle presencia en lugares donde la organización, el cartel de Sinaloa, no tenía presencia, pero mediante una política de alianza permitirle acceso a pasos fronterizos, lo que es súper interesante en términos de control de rutas de tránsito, y por otra parte también con organizaciones criminales locales, pequeños productores. Entonces flexibiliza y un poco terceriza toda la operación. También destacó por sus alianzas con los cárteles colombianos. Guzmán estableció relaciones directas con los principales cárteles colombianos, como el cartel del Norte del Valle y el cartel de Medellín.
Estas alianzas le aseguraron un suministro constante de cocaína y le permitieron expandir sus operaciones a nivel mundial. Y el tercero, que si bien todas las organizaciones criminales lo realizan, lo que me parece interesante también del Chapo Guzmán y que ejerce también en su momento, es la capacidad de establecer alianzas de largo plazo, durables, de cooperación y de corrupción con agentes del Estado mexicano. Otro tema que lo destacó fue su institucionalización de la corrupción. Una de las estrategias más eficaces que él tuvo fue la compra sistemática de funcionarios públicos, de policía, de militares y de políticos no solo en México, sino que en todo el mundo. Esto le permitió operar con impunidad durante muchos años y proteger sus actividades delictivas. Nuevo golpe al Tren de Aragua desde el gobierno de los Estados Unidos. Específicamente, el presidente Nayib Bukele anunció que más de 200 miembros de esta banda delictiva de origen venezolano llegaron a El Salvador enviados por Estados Unidos para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Estas son las imágenes impactantes que han llegado a lo largo de esta jornada y del fin de semana y que representan el arribo de estos primeros 238 miembros de la organización criminal Tren de Aragua, que fueron trasladados al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un periodo de 1 año renovable, según aseguró Bukele. El CECOT es la prisión de máxima seguridad que su gobierno levantó para encerrar a pandilleros detenidos en el marco de su guerra en contra de esos grupos criminales, lanzada hace casi 3 años, ubicado en El Salvador. Y esta información fue inmediatamente confirmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, diciendo que enviaron a 2 peligrosos líderes de la MS-13, además de 21 de sus miembros más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia, diciendo que esto ayudará a concluir la recopilación de inteligencia y a perseguir a los últimos remanentes de la MS-13, incluidos sus antiguos y nuevos miembros. Dinero, armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores. Y además, como había prometido Trump, se enviaron a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua que desde El Salvador se comprometen a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a los contribuyentes, según lo que dijo Marco Rubio. Mientras que desde el gobierno de Nicolás Maduro rechazan la decisión de Donald Trump y consideran que Washington criminaliza de forma infame e injusta a los migrantes venezolanos, quienes, según el chavismo, son víctimas de las sanciones del país norteamericano y otros gobiernos occidentales. Venezuela expresó su contundente rechazo a la invocación de una ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal, un acto que, a su juicio, evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad.
Estamos en vivo desde Irlanda porque hoy se celebra a San Patricio, el patrón de este país, con enormes festejos, caravanas y siendo una festividad que cada vez se celebra más en otras partes del mundo. La fiesta de San Patricio se empezó a celebrar en Dublín por primera vez en 1931, hace menos de 100 años, cuando tuvo lugar el primer desfile.